el 30 de abril de 1999. Los Países Bajos celebraban el Día de la Reina. En ciudades y pueblos de todo el país había festivales, conciertos y reuniones que se prolongaban hasta la madrugada. En la provincia de Frisia, al norte de los Países Bajos, aquella noche parecía transcurrir como cualquier otra. Horas después, un adolescente de 16 años desaparecería durante un trayecto de apenas unos kilómetros. Su nombre era Marianne Vostra. Su asesinato conmocionaría a los Países Bajos, desencadenaría una de las investigaciones criminales más largas y complejas de la historia del país y terminaría cambiando para siempre la forma en que la policía neerlandesa utilizaría el ADN para resolver homicidios. Pero esa historia comenzó mucho antes de que existiera un sospechoso. Marianne nació el 16 de mayo de 1982 y creció en Svag-Vesteind, una pequeña localidad de la provincia de Frisia, conocida hoy oficialmente como de Vensteren. Frisia es diferente al resto de los Países Bajos. Además de neerlandés, muchos habitantes hablan frisón, una lengua reconocida oficialmente y profundamente ligada a la identidad de la región. Sus pueblos están separados por extensiones de campos, canales y carreteras rurales, donde incluso hoy día es común recorrer largas distancias en bicicleta. A finales de los años 90, la zona era considerada tranquila. Los delitos violentos eran poco frecuentes y la mayoría de los vecinos se conocían entre sí. Para muchos adolescentes, desplazarse solo entre pueblos cercanos durante la noche no era algo extraordinario. Marianne era una estudiante sociable, con un círculo de amistades amplio y una personalidad independiente. Como muchos jóvenes de su edad, aprovechaba los fines de semana para reunirse con amigos en localidades cercanas. La noche del 30 de abril de 1999, viajó hasta Colum, un pueblo situado a pocos kilómetros de su casa. Allí pasaría varias horas con amigos. Nadie recordaría discusiones, amenazas, ni situaciones que hicieran pensar que Marianne corría algún peligro. Poco antes de la medianoche, decidió regresar a casa. El recorrido entre Colum y Svag-Vesteind era conocido por prácticamente todos los habitantes de la zona. El camino seguía un carril para bicicletas separado de la carretera principal, atravesando campos abiertos y zonas con escasa iluminación. Era un trayecto corto. En bicicleta podía completarse en unos 20 minutos. Los investigadores determinarían posteriormente que Marianne emprendió el camino sola. Varias personas confirmaron haberla visto salir de Colum. Esos testimonios permitieron reconstruir con bastante precisión sus últimos movimientos conocidos. Después de eso, comienza el vacío. No existe ningún testigo que haya presenciado el ataque. Nadie declaró haber visto quién se acercó a Marianne. Nadie escuchó pedir ayuda. Durante años, los investigadores intentarían reconstruir esos minutos utilizando únicamente la evidencia física encontrada en el lugar y los resultados de los análisis forenses. Aquella noche, el carril para bicicletas permanecía prácticamente desierto. A un lado del camino se extendían praderas y terrenos agrícolas. Al otro, pequeños canales de agua y vegetación que con la oscuridad reducían todavía más la visibilidad.
En algún punto de ese recorrido, alguien interceptó a Mary Ann. Lo que ocurrió después solo pudo conocerse parcialmente gracias a la investigación científica. Mientras tanto, en su casa las horas comenzaron a pasar. Cuando Mary Ann no regresó, su familia empezó a preocuparse. Al principio, existía la posibilidad de que hubiera decidido quedarse con algún amigo o que hubiera cambiado de planes sin avisar. Sin embargo, conforme avanzaba la madrugada, esa explicación empezó a perder sentido. No era propio de ella desaparecer sin comunicarse con su familia. La preocupación dio paso a la incertidumbre, y la incertidumbre a una búsqueda desesperada. Cuando amaneció el 1 de mayo de 1999, nadie podía imaginar que aquella búsqueda estaba a punto de terminar de la peor manera posible. En cuestión de horas, la policía acordonaría un tramo del carril para bicicletas entre Colum y Svagvesteinde. Lo que encontrarían allí no solo conmocionaría a Frisia. Durante más de una década, ese lugar se convertiría en el centro de una investigación que parecía no tener respuesta. La mañana del 1 de mayo de 1999, el silencio habitual de la campiña frisona fue interrumpido por un hallazgo que transformaría para siempre a la comunidad. Junto al carril para bicicletas que une Colum con Svagvesteinde, un hombre que transitaba por la zona observó algo entre la hierba cerca de un pequeño canal. Al acercarse, comprendió que se trataba del cuerpo de una joven. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. Los primeros agentes llegaron en pocos minutos y comenzaron a asegurar el área. Muy pronto confirmaron la identidad de la víctima. Era Mary Ann Vastra, la adolescente de 16 años, cuya familia llevaba horas intentando localizar. En ese instante, una desaparición pasó a convertirse oficialmente en una investigación por homicidio. La policía estableció un amplio perímetro alrededor de la escena para evitar la contaminación de las pruebas. Peritos forenses comenzaron a fotografiar el lugar antes de mover cualquier objeto. Cada huella, cada marca sobre el terreno y cada posible indicio fueron registrados meticulosamente. Desde el principio, los investigadores comprendieron que la escena conservaba una cantidad importante de evidencia. La autopsia confirmó que Mary Ann había sido víctima de una agresión sexual y que falleció como consecuencia de varias heridas provocadas por un arma blanca en el cuello. La violencia del ataque indicaba que había existido un forcejeo. Sin embargo, ese enfrentamiento también había dejado algo que resultaría decisivo. El agresor había dejado material biológico. En 1999, el análisis de ADN ya era una herramienta consolidada en la investigación criminal neerlandesa. Aunque todavía no alcanzaba el nivel de desarrollo que tendría años después, los especialistas del Instituto Forense de los Países Bajos recogieron cuidadosamente todas las muestras recuperables con la esperanza de obtener un perfil genético del responsable. Días después, los resultados confirmaron que el laboratorio había conseguido aislar un perfil de ADN masculino. Era una prueba extraordinariamente valiosa. Si algún día lograban identificar al hombre al que pertenecía, podrían situarlo directamente en la escena del crimen. Sin embargo, había un problema. El perfil no coincidía con ninguna persona registrada en la base de datos disponible en ese momento.
La investigación acababa de obtener su prueba más importante y al mismo tiempo su mayor frustración. Mientras los laboratorios trabajaban con las muestras, decenas de detectives comenzaron a reconstruir las últimas horas de Mary Ann. Entrevistaron a familiares, amigos, vecinos y a todas las personas que habían estado con ella durante la noche del 30 de abril. El objetivo era establecer una cronología precisa y determinar si alguien había observado movimientos inusuales en el trayecto entre Column y Svagvesteinde. Los testimonios permitieron confirmar que Mary Ann había abandonado la reunión sola y había emprendido el camino de regreso poco antes de la medianoche. Después de ese momento, nadie pudo aportar información concluyente. No aparecieron testigos del ataque. Ningún conductor informó haber visto una agresión. Nadie describió una persona huyendo del lugar. Para los investigadores, aquello significaba que debían confiar casi exclusivamente en la evidencia física. Los equipos de búsqueda recorrieron repetidamente los alrededores del carril para bicicletas. Examinaron los campos vecinos, los canales, las cunetas y la vegetación cercana buscando cualquier objeto que pudiera haber pertenecido al agresor. Cada hallazgo era fotografiado, etiquetado y enviado a análisis. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a elaborar un perfil inicial del autor del crimen. El uso de un arma blanca, la agresión sexual y el hecho de que hubiera atacado a una víctima desconocida en un lugar relativamente aislado hacían pensar que no se trataba de un homicidio impulsivo, surgido de una discusión. Aunque aún era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, la investigación empezaba a considerar la posibilidad de que el responsable hubiera actuado de manera oportunista, aprovechando que Mary Ann regresaba sola por un camino poco transitado. En los días siguientes, la policía pidió públicamente la colaboración de cualquier persona que hubiera estado en la zona durante aquella noche. Las llamadas comenzaron a llegar. Algunas aportaban información útil, otras eran simples rumores. Conforme el caso ocupaba las portadas de la prensa nacional, la presión sobre los investigadores aumentaba rápidamente. Frisia no estaba acostumbrada a un crimen de esta magnitud. La comunidad quería respuestas. La familia quería justicia. Y los investigadores sabían que el tiempo era un factor decisivo. Cuanto más se alejaban de la noche del asesinato, más difícil sería localizar al responsable. En una investigación por homicidio, las primeras semanas suelen ser decisivas. Es el periodo en el que los recuerdos de los testigos aún son recientes, las pruebas físicas conservan mayor valor y la posibilidad de identificar al responsable es más alta. Por esa razón, desde los primeros días de mayo de 1999, decenas de investigadores trabajaban prácticamente sin descanso. La policía entrevistó a cientos de personas. Revisó los movimientos conocidos de Mary Ann durante las horas previas al asesinato. Solicitó información a vecinos, comerciantes y conductores que hubieran transitado en el área esa noche del 30 de abril. Cada llamada recibida era analizada. Cada posible pista era verificada. Mientras tanto, el laboratorio forense ya había confirmado que el agresor había dejado un perfil de ADN masculino completo. Aquella evidencia se convirtió en el eje de toda la investigación. Los detectives tenían claro que tarde o temprano ese perfil genético identificaría al responsable. Lo que no sabían era cuánto tiempo tendrían que esperar.
Pocos días después del asesinato, comenzó a surgir una hipótesis que cambiaría el rumbo del debate público. A escasa distancia del lugar donde Mary Ann fue encontrada, existía un centro de acogida para solicitantes de asilo. En él vivían personas procedentes de distintos países que esperaban la resolución de sus solicitudes para permanecer en los Países Bajos. La cercanía del centro con la escena del crimen hizo que algunos vecinos empezaran a especular sobre una posible relación. En un principio fueron comentarios aislados, pero la cobertura mediática hizo que esas sospechas crecieran rápidamente. Algunos programas de televisión, artículos de prensa y debates políticos comenzaron a plantear la posibilidad de que el responsable pudiera ser uno de los residentes del centro. La presión aumentó con rapidez. Los investigadores no podían ignorar esa posibilidad. Como ocurre en cualquier investigación seria, todas las hipótesis debían ser comprobadas. Los detectives entrevistaron a residentes del centro, verificaron horarios, comprobaron coartadas, compararon muestras de ADN obtenidas legalmente por el perfil recuperado en la escena del crimen. El resultado fue siempre el mismo. No existía ninguna coincidencia. Conforme avanzaba la investigación, las pruebas alejaban cada vez más al centro de acogida del asesinato de Mary Ann. Sin embargo, fuera de la investigación oficial, la situación era muy distinta. Las especulaciones continuaban. Circularon rumores que afirmaban, sin pruebas, que las autoridades estaban ocultando información. Otros aseguraban que el caso no se resolvería porque el gobierno pretendía proteger al responsable. Los investigadores nunca respaldaron esas afirmaciones. Por el contrario, insistieron repetidamente en que la investigación debía seguir la evidencia, no las sospechas de la opinión pública. Con el paso de los meses, quedó claro que el responsable seguía sin identificar. El ADN no coincidía con ninguna persona investigada. Las entrevistas no habían producido un sospechoso sólido. Las llamadas recibidas generaban nuevas líneas de investigación, pero ninguna conducía al asesino. El caso empezaba a convertirse en uno de los mayores desafíos para la política neerlandesa. Aún así, los investigadores se negaban a aceptar que el expediente terminara archivado. Con el paso de los años, el equipo encargado del caso cambió en varias ocasiones. Cada nuevo grupo de detectives volvía a estudiar el expediente desde el principio. Miles de páginas de declaraciones, informes periciales, fotografías de la escena, resultados de laboratorio. Todo era revisado una vez más. La lógica era sencilla. Un investigador diferente podía detectar un detalle que hubiera pasado desapercibido años antes. Durante ese tiempo, también aparecieron nuevos sospechosos. Algunos fueron señalados por ciudadanos. Otros llegaron a conocimiento de la policía por denuncias anónimas o por investigaciones relacionadas con otros delitos. Cada uno fue sometido al mismo proceso: entrevistas, verificación de movimientos, comparación de ADN cuando era posible. Y una vez más, la respuesta era negativa. El perfil genético obtenido en 1999 seguía sin encontrar un propietario. La frustración comenzaba a crecer. Los avances científicos permitían obtener información genética cada vez más precisa. Pero toda esa tecnología tenía un límite. Solo podía identificar a una persona si existía una muestra con la cual compararla. Y esa muestra simplemente no existía. A medida que pasaban los años, la pregunta dejó de ser quién había matado a Mary Ann. La nueva pregunta era otra:
cómo encontrar a un hombre que nunca había sido detenido, que no figuraba en ninguna base de datos y que probablemente seguía viviendo una vida completamente normal. Los investigadores empezaron a considerar una posibilidad que pocos años antes habría parecido imposible. Si el asesino no estaba en las bases de datos, tal vez había que pedirle voluntariamente su ADN. La idea era tan ambiciosa como polémica, pero también podía ser la única oportunidad real de resolver un caso que llevaba más de una década esperando una respuesta. Para cuando el caso cumplió 10 años, ya era evidente que la investigación había entrado en una situación poco común. La policía sabía que el asesino había dejado una prueba biológica en la escena del crimen. Los laboratorios habían confirmado una y otra vez que el perfil genético era completo y fiable. No existían dudas sobre la calidad de la evidencia. El problema era otro. El hombre al que pertenecía el ADN nunca había aparecido. Con el paso del tiempo, la investigación dejó de depender únicamente del trabajo policial. Los avances en genética forense comenzaron a ofrecer nuevas posibilidades. Los especialistas del Instituto Forense de los Países Bajos reexaminaron las muestras originales, utilizando técnicas más modernas que las disponibles en 1999. Los resultados fueron consistentes. El perfil genético seguía siendo de excelente calidad. Aquello reforzaba la convicción entre los investigadores. El caso podía resolverse. Lo único que faltaba era comparar ese perfil con la persona correcta. Mientras tanto, la familia Bastra seguía viviendo con la incertidumbre. Cada aniversario del asesinato atraía nuevamente la atención de los medios de comunicación. Los reportajes repasaban la cronología del caso, entrevistaban a investigadores y preguntaban una vez más si existía alguna esperanza de identificar al responsable. La respuesta siempre era la misma. La investigación seguía abierta. A principios de la década del 2010, la Fiscalía y la Policía comenzaron a estudiar una medida sin precedentes. La propuesta consistía en invitar a miles de hombres que vivían en la región a entregar voluntariamente una muestra de ADN para compararla con la obtenida en la escena del crimen. No se trataba de convertir a toda una comunidad en sospechosa. Los investigadores partían de un razonamiento sencillo. Si el autor del crimen había vivido o trabajado en la zona en 1999, existía una posibilidad real de que continuara teniendo algún vínculo con la región 13 años después. La idea generó un amplio debate en los Países Bajos. Juristas especialistas en privacidad, científicos y representantes políticos discutieron durante meses los límites de una operación de esta magnitud. ¿Era razonable solicitar el ADN de miles de ciudadanos que no eran sospechosos de ningún delito? ¿Hasta dónde podía llegar una investigación criminal cuando existía una prueba científica tan sólida? Finalmente, las autoridades concluyeron que la participación sería completamente voluntaria y que las muestras solo serían utilizadas para comparar el perfil genético del agresor. Una vez finalizado el procedimiento, serían destruidas conforme a la normativa aplicable. Con esa decisión tomada, comenzó la preparación de una de las mayores campañas de ADN realizadas hasta ese momento en una investigación criminal en los Países Bajos. Los investigadores identificaron el grupo de personas al que querían invitar. La convocatoria se dirigió a hombres que por su edad y por haber residido en la zona en la época del asesinato podían coincidir con el perfil estimado del responsable.
Durante semanas se enviaron miles de invitaciones. La respuesta superó todas las expectativas. Hombres de distintas localidades acudieron voluntariamente a los puntos habilitados para entregar una muestra de saliva mediante un isótopo bucal. El procedimiento era rápido y apenas tomaba unos minutos. Muchos explicaban que participaban por una razón muy simple. Querían que el caso de Mary Ann Vastra se resolviera de una vez por todas. La tasa de participación fue extraordinariamente alta. Cada muestra recibía un código único antes de ser enviado al laboratorio. Allí comenzaba un proceso meticuloso. Los especialistas comparaban uno por uno los perfiles genéticos obtenidos durante la campaña con el ADN recuperado en la escena del crimen en 1999. Era un trabajo paciente. Miles de comparaciones, miles de resultados negativos. Pero los investigadores nunca habían necesitado miles de coincidencias. Solo necesitaban una. En algún lugar de aquella región vivía un hombre que llevaba 13 años creyendo que había escapado de la justicia. Si aceptaba participar en la campaña, la evidencia conservada desde la noche del asesinato sería suficiente para identificarlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Sin los investigadores saberlo, el responsable acababa de dar el paso que pondría fin a 13 años de incertidumbre. En cuestión de semanas, el laboratorio emitiría un resultado que cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. A finales de 2012, el laboratorio forense continuaba comparando una por una las muestras obtenidas durante la campaña de ADN. Era un procedimiento completamente sistemático. Cada perfil genético era analizado y comparado con el ADN recuperado de la escena del crimen en mayo de 1999. Si no existía coincidencia, la muestra era descartada y el proceso continuaba con la siguiente. Así transcurrieron días de trabajo hasta que apareció una coincidencia. Era una coincidencia total. El perfil genético pertenecía a Jasper Steringa, un agricultor de Woodwood, una pequeña localidad situada a pocos kilómetros del lugar donde Mary Ann Vastra había sido asesinada. Steringa tenía 21 años cuando ocurrió el crimen. Había vivido en la región durante toda su vida y conocía perfectamente los caminos rurales que conectaban los pueblos del área. Lo más sorprendente era que nunca había sido considerado un sospechoso importante. No figuraba entre las principales líneas de investigación. No había llamado la atención de los detectives durante los años anteriores. Y como miles de vecinos, había respondido voluntariamente a la convocatoria de la policía para entregar una muestra de ADN. Durante 13 años, la prueba que podía identificarlo había permanecido guardada en un laboratorio. Solo faltaba compararla con su ADN. Cuando el laboratorio confirmó la coincidencia, el resultado fue sometido a las verificaciones habituales para descartar cualquier posibilidad de error. Los análisis confirmaron exactamente lo mismo. El ADN encontrado en el cuerpo de Mary Ann pertenecía a Jasper Steringa. Los investigadores habían encontrado por fin al hombre que buscaban desde 1999. Con esa confirmación, la policía organizó un operativo para detenerlo. El 18 de noviembre de 2012, agentes se presentaron en la vivienda de Steringa y procedieron a su arresto. La noticia ocupó inmediatamente los principales titulares de los Países Bajos. Después de más de 13 años, el caso Mary Ann Vastra tenía un sospechoso. Durante los interrogatorios iniciales, Steringa negó ser el responsable. Sin embargo, la evidencia científica era contundente. No existía una explicación inocente que justificara la presencia de su ADN en la escena del crimen.
Con el paso de los interrogatorios, su versión comenzó a cambiar. Finalmente admitió haber atacado a Mary Ann aquella noche. La reconstrucción presentada posteriormente ante el tribunal permitió establecer, con base en la evidencia física, los testimonios y las declaraciones del propio Steringa, una secuencia general de los hechos. La noche del 30 de abril de 1999, Steringa circulaba en su automóvil por las inmediaciones de Colum. En algún momento vio a Mary Ann regresar sola en bicicleta y decidió detenerse. Se acercó a la joven y trató de establecer contacto con ella. Lo que ocurrió a continuación se desarrolló en cuestión de minutos. Cuando Mary Ann intentó resistirse, Steringa respondió con violencia. La investigación concluyó que la agresión sexual y durante el forcejeo utilizó un cuchillo para causarle las heridas mortales en el cuello. Después abandonó el lugar. No intentó avisar a los servicios de emergencia. No informó a nadie de lo ocurrido. Simplemente regresó a su vida normal. Durante más de una década, trabajó como agricultor y continuó viviendo en la misma región donde se había cometido el crimen. Quienes lo conocían lo describían como una persona reservada. Nada en su vida cotidiana hizo que la investigación se centrara en él. Mientras la policía revisaba miles de documentos, analizaba nuevas pistas y entrevistaba a decenas de personas, Steringa permanecía prácticamente invisible. Solo la evidencia genética consiguió romper ese anonimato. Para los investigadores, la resolución del caso confirmó algo que habían defendido desde el primer día. La clave nunca había estado en una confesión, ni en un testigo olvidado, ni en una llamada anónima. Había permanecido desde el principio en la escena del crimen, preservada en una pequeña muestra biológica, que esperó 13 años hasta ser comparada con la persona correcta. El arresto de Jasper Steringa representó un enorme alivio para el equipo investigador, pero todavía quedaba una etapa fundamental. Sería un tribunal quien tendría la última palabra. Después de 13 años de incertidumbre, la evidencia reunida desde 1999 iba a ser examinada públicamente. Y por primera vez, la familia de Mary Ann escucharía la reconstrucción oficial de lo ocurrido aquella noche. Cuando Jasper Steringa fue detenido en noviembre del 2012, la investigación más importante de la historia reciente de Frisia entró en su etapa final. Después de más de 13 años, la policía ya sabía quién había matado a Mary Ann Bastra. Ahora debía demostrarlo ante un tribunal. El juicio comenzó en 2013 ante el tribunal de Leeuwarden. Durante las audiencias, la fiscalía reconstruyó cada etapa de la investigación. Los jueces escucharon cómo la escena del crimen había sido documentada en mayo de 1999, cómo las pruebas fueron preservadas durante años y cómo el perfil de ADN del agresor permaneció almacenado mientras la ciencia avanzaba. Los peritos explicaron el procedimiento seguido durante la campaña masiva de ADN de 2012 y la comparación que identificó a Jasper Steringa. La coincidencia genética era concluyente, pero la acusación no dependía únicamente de esa prueba. También fueron presentados los resultados de autopsia, los informes de escena del crimen, la cronología reconstruida por los investigadores y las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios. Analizadas en conjunto, todas las pruebas apuntaban a una sola dirección. El tribunal concluyó que Mary Ann fue atacada mientras regresaba sola a su casa. No existía evidencia de que conociera a su agresor. Todo indicaba que se trató de un encuentro fortuito que terminó en un ataque sexual y un homicidio.
Uno de los aspectos que nunca pudo aclararse completamente fue el motivo. Aunque Seringa reconoció su responsabilidad, nunca ofreció una explicación capaz de responder la pregunta que la familia y la opinión pública se hicieron durante años. ¿Por qué Mary Ann? Esa respuesta probablemente murió con él. El 25 de abril de 2013, el tribunal dictó sentencia. Jasper Seringa fue declarado culpable de la violación y el asesinato de Mary Ann Vastra. Recibió una condena de 18 años de prisión, además de la medida TBS, un régimen previsto por la legislación neerlandesa que permite el internamiento en un centro psiquiátrico cuando el tribunal considera que existe un riesgo significativo de reincidencia y que el condenado necesita tratamiento antes de poder recuperar la libertad. Con aquella sentencia terminaba oficialmente la investigación iniciada casi 14 años antes. Para la familia Vastra, el veredicto no significó el final de su dolor. Ninguna decisión judicial podía devolverles a Mary Ann, pero sí ponía fin a una incertidumbre que había acompañado cada aniversario, cada noticia y cada nueva pista durante más de una década. Por primera vez desde 1999, sabían quién era el responsable. El caso también dejó una huella profunda en la justicia neerlandesa. La campaña masiva de ADN realizada en 2012 demostró que la genética forense podía resolver investigaciones que parecían imposibles. Al mismo tiempo, abrió un debate sobre los límites del uso del ADN, la privacidad de los ciudadanos y las condiciones bajo las cuales este tipo de herramientas debían utilizarse en el futuro. Otra lección surgió fuera de los laboratorios. Durante años, parte de la opinión pública dirigió sus sospechas hacia el centro de acogida para solicitantes de asilo, situado cerca de la escena del crimen. La investigación descartó esa hipótesis mediante pruebas objetivas. Sin embargo, los rumores ya habían provocado tensiones sociales y alimentado un debate nacional que perduró incluso después de conocerse la identidad del verdadero asesino. El caso recordó que una investigación no puede construirse sobre prejuicios, solo puede avanzar siguiendo la evidencia. Hoy, más de 2 décadas después del asesinato, el nombre de Mary Ann Vastra sigue apareciendo en cursos de criminalística, estudios sobre genética forense y análisis jurídicos en los Países Bajos. No solo por la gravedad del crimen, también porque demostró la importancia de preservar cuidadosamente cada prueba, incluso cuando un caso parece no tener salida. La evidencia recogida en la madrugada del 1 de mayo de 1999 permaneció intacta durante 13 años. Esperó silenciosamente mientras cambiaban los investigadores, evolucionaban las técnicas científicas y el tiempo parecía alejar cualquier posibilidad de encontrar al responsable. Mary Ann Vastra tenía solo 16 años cuando emprendió el camino de regreso a casa. Nunca llegó a su destino, pero su caso cambió para siempre la manera en que los Países Bajos investigarían algunos de sus crímenes más complejos. Y dejó una enseñanza que sigue vigente para investigadores de todo el mundo. La verdad puede tardar años en aparecer, pero cuando la evidencia se protege y la investigación no se detiene, el tiempo no siempre juega a favor del culpable. Para los investigadores que participaron en el caso, la resolución representó la recompensa a más de una década de trabajo. Muchos de ellos habían dedicado años a revisar informes, volver a entrevistar testigos y comprobar pistas que nunca condujeron al responsable. Aún así, ninguno decidió abandonar la investigación.
Ese esfuerzo constante permitió que, cuando surgió la oportunidad de realizar la campaña de ADN de 2012, el expediente estuviera preparado para aprovecharla. La familia de Marianne Bastra también encontró un tipo distinto de cierre. Aunque ninguna sentencia podía reparar la pérdida sufrida en 1999, conocer la identidad del responsable puso fin a los años de incertidumbre. La pregunta de quién había matado a Marianne dejó de ser un misterio. Lo que nunca desapareció fue el vacío que dejó su ausencia. Con el paso del tiempo, el caso Marianne Bastra ha pasado a ocupar un lugar importante en la historia criminal de los Países Bajos. No solo por la gravedad del delito, sino porque marcó un punto de inflexión en la aplicación de la genética forense y demostró que una investigación rigurosa puede seguir dando resultados incluso muchos años después de cometido un delito. Cada fotografía tomada en la escena, cada muestra recogida por los peritos, cada informe conservado en el expediente, todo ello terminó formando parte de una cadena de evidencias que permitió identificar al responsable 13 años después. En muchas investigaciones, el tiempo destruye pruebas. En este caso, ocurrió exactamente lo contrario. El tiempo permitió que la ciencia alcanzara a un hombre que durante años creyó haber escapado de la justicia. Marianne Bastra tenía 16 años cuando salió de una reunión con sus amigos para recorrer los pocos kilómetros que le separaban de su casa. Nunca llegó. Su historia es, ante todo, la historia de una vida interrumpida demasiado pronto. Pero también es la historia de una investigación que se negó a rendirse. Una investigación que recordó que la verdad no siempre aparece de inmediato. A veces permanece oculta durante años, esperando el momento en que la ciencia, la perseverancia y la evidencia finalmente consiguen encontrarla. Ese fue el caso de Marianne Bastra.